Dios les bendiga a todos. Ya estamos en el día número 133 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy comenzamos con el libro de Esdras. Vamos a estar leyendo Esdras capítulo 1 al capítulo 4. Así que busca tu Biblia y vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios mío, porque tú eres digno, tú eres merecedor de toda gloria, de toda alabanza, Señor amado. Gracias, Padre, por tu presencia, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Dios mío. Y te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, que hemos de leer tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones y nos ministres, Dios mío, que recibamos de ti, Señor, cada enseñanza, Dios mío, cada palabra, Señor, que está ahí escrita, Señor, que hable a nuestras mentes y hable a nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Esdras capítulo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, otras 410 piezas de tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642.
Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigpai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Hidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Hidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mala, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio.
Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435 y asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio según su fuerza. Dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3. Y cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceites a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron:
edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo, poderoso el nombre de Jesús, el capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Esdras. Es importante resaltar cuando terminamos el día de ayer, segunda de Crónicas, que terminó con esperanza. ¿Por qué?
porque aunque el Señor les habló y les advirtió, les envió profetas, ¿verdad? Para que se apartaran de la idolatría, de la maldad, y ellos no quisieron hacer caso, estos últimos reyes de Israel en aquel tiempo, como lo fue Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, pues ellos experimentaron lo que fue, ¿verdad?, el juicio de Dios cuando los babilonios, tanto, ¿verdad?, Babilonia como su, ¿verdad?, su rey, ciertamente entraron allí y acabaron, ¿verdad?, con todos ellos, se los llevaron, los que no mataron se los llevaron cautivos, quemaron la ciudad, destruyeron el templo, o sea, una catástrofe terrible. Y allí estuvieron por un tiempo, amado. Esto había sido ya profetizado, ya el Señor lo había hablado, estos 70 años de cautiverio. Pero vemos que Segunda de Crónicas termina diciendo que Ciro, ¿verdad?, una vez entra en el reinado, es que entonces deja saber que ya se habían cumplido, ¿verdad?, esos 70 años, y vemos que hubo un despertar en él que lo provocó el Señor y dejó, ¿verdad?, que los que pertenecían, ¿verdad?, a ese pueblo pues salieran, o sea, les permitió salir a todos aquellos que habitantes de Judá y de Jerusalén, los dejó ir para que fueran y reconstruyeran el templo. Así termina Segunda de Crónicas y así comienza el libro de Esdras. ¿Qué podemos decir del libro de Esdras en general, verdad? Como un panorama. Narra, ¿verdad? Este libro, que tiene 10 capítulos, narra el regreso del pueblo de Israel desde el exilio en Babilonia hasta Jerusalén después de estos 70 años de cautiverio. Y, ¿verdad?, este regreso fue por causa del decreto de Ciro el Grande, ¿verdad?, el rey de Persia, gloria al Señor. Así que ciertamente los deja ir, pero los deja ir con un propósito, que es reconstruir el templo de Dios. Así que es un libro histórico, pero también es muy espiritual, cuyo tema central viene siendo la restauración, no solamente la del templo, sino también la del pueblo, la de la adoración y la de su identidad, ¿verdad?, espiritual. Gloria al Señor. Y eso lo vemos del capítulo 1 al capítulo 6, que regresa este primer grupo de judíos y comienza la reconstrucción del templo. Y ya del capítulo 7 al capítulo 10 vemos ya a Esdras en su ministerio como escriba y como sacerdote, y se enfoca más en lo que es la restauración espiritual del pueblo de Dios. Así que en Esdras capítulo 1 estamos viendo que Dios mueve el corazón de Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? Dios le da un sentido de urgencia acerca de esto, tanto así que en el primer año de su reinado ya él dio este decreto, ¿verdad? Y es posible, amado, que los reyes persas estuvieran muy pendientes a las profecías. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 25, versículo 8 al versículo 13, lo puede escribir ahí al lado en su Biblia, y Jeremías 29, versículo 10 al 14, habla del castigo de Babilonia y del fin del exilio de Israel. También en Isaías capítulo 44, versículo 28 hasta el capítulo 45, versículo 5, menciona por nombre a Ciro. Unos 50 años antes de ni siquiera él haber nacido, ya estaba profetizado acerca de este rey llamado Ciro. Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que es muy probable que los reyes estuvieran pendientes a las profecías y supieran que ya era el tiempo. Hay otros estudiosos de la palabra que argumentan que fue el profeta Daniel, que pudo haber sido un instrumento en este despertar del rey de Ciro. Pero, ¿verdad?, el llamado, aunque era para todo el pueblo, para todo aquel que pertenecía al pueblo, que vaya con Dios, ¿verdad?, y suba a Jerusalén, lamentablemente solamente una porción es la que regresa. Todos los demás se decidieron, ¿verdad?, quedar allá por las razones que sean. Pero en los pasajes como Isaías capítulo 10, versículo 22, Dios prometió que un remanente iba a regresar del exilio. O sea, que Dios nunca dijo que iba a regresar toda la multitud. Dios dijo un remanente. Y un remanente es una pequeña porción, ¿verdad? Es un puñado, por decirlo así. Usted tiene una porción muy grande y usted toma un puñado de arena, pues eso es un remanente. Y ciertamente eso fue lo que regresó. Así que la intención de esto no era solamente que regresaran, era que reconstruyeran el templo
Y vemos que aún el mismo rey, ¿verdad? Ciro los exhorta a que aporten, a que den ofrendas para ellos. Y así mismo fue, los que estaban alrededor quizás no quisieron regresar, pero les dieron oro, les dieron plata, les dieron ganado, les dieron cosas para aquellos que se iban a regresar. Y vemos que ellos cobraron ánimo para trabajar, pero también el pueblo cobró ánimo para aportar monetariamente a esta obra. Ciro, el mismo rey Ciro, sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, estos artículos que pertenecían al pueblo de Dios, ¿verdad? Y pertenecían al templo, pues él lo está sacando de los templos de sus dioses y lo está devolviendo. O sea que quizás pues no está haciendo algo tan extraordinario porque ya esos instrumentos pues estaban contaminados, pero ciertamente le pertenecían al pueblo. Por lo tanto, era un gesto, ¿verdad?, que él estaba llevando a cabo de devolverle lo que les habían robado, lo que había sido parte del saqueo, ¿verdad?, de Jerusalén, pues lo estaba devolviendo. Y los dio a Sesbazar, príncipe de Judá, quien fue un líder importante en esta primera parte del restablecimiento de Judá. Y se entiende que este Sesbazar es Zorobabel. Algunos creen que ese era su segundo nombre y por eso, ¿verdad?, se menciona como Sesbazar, pero se entiende, ¿verdad?, que fue Zorobabel. Así que esos artículos devueltos fueron contados y ahí podemos ver que fue valioso. Que estos artículos eran valiosos y que se recibieron con cuidado, porque se contó cada uno. ¿Sabe? No fue como que te di unos cuantos tazones, te di unos cuantos utensilios, no, ahí expresa en el capítulo, ¿verdad?, 1 dice las cantidades: 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, o sea, todo está, ¿verdad?, enumerado, gloria al Señor. Así que vemos que no se mencionan los artículos más importantes, no se menciona el altar de incienso, no se menciona el candelero, no se menciona la mesa de los panes, ni el altar de bronce, ni el arca del pacto. Estos artículos presuntamente fueron perdidos en la historia de la destrucción del templo por los babilonios. O sea que hay artículos que se perdieron, amados. No dice, ¿verdad?, cómo fueron enviados en su viaje de regreso, no da muchos detalles, simplemente habla de los artículos que se le devolvieron, pero ciertamente sabemos que este remanente iba con gozo, iba con mucho entusiasmo para trabajar en la casa de Dios y para regresar a su tierra. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios sigue teniendo en control. Dios sigue teniendo el control, aún ellos estando, ¿verdad?, en cautiverio. Dios sigue teniendo el control sobre los reyes y sobre los gobiernos. Dios es el que inclina el corazón de los reyes. Dios hace como Él quiere. Dios fue el que le puso en el corazón ¿verdad?, y le dio la orden a Ciro de que dejara ir a su pueblo. Podemos decir, ay, pero ¿por qué no lo hizo de esta manera con Faraón? Bueno, pues amado, cuando leemos el libro de Éxodo vemos que Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para Dios seguir glorificándose. Endurecía el corazón de Faraón para él seguir mostrando su gloria, para seguir enviando las plagas. O sea que en ningún momento era que Faraón era más fuerte que Dios. No, Dios tiene el control. Dios inclina el corazón del que sea hacia él. Es más, Dios puede tocar el corazón de la humanidad entera y que la humanidad entera reconozca a Cristo como su Salvador, que la humanidad entera suelte a sus ídolos, a sus dioses, que el brujo, ¿verdad?, se convierta, que el ateo crea, que Dios puede hacer todo eso. Y decimos, wow, pero ¿por qué entonces Dios no lo hace? Bueno, porque si hay algo que Dios, un atributo de Dios, es que Dios es justo. Si Dios obliga o si Dios lleva a las personas a que le sirvan, ¿verdad?, por medio de él forzarlos, pues entonces las personas no están sirviendo a Dios porque verdaderamente quieren, sino que hay algo que los está llevando a hacerlo. O sea, déjeme explicarle, amado, cuando una persona tiene un detalle contigo, no es lo mismo si lo hace por obligación a que lo haga de corazón. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos de corazón. Dios no quiere que tú le sirvas a Dios obligado, Dios no quiere que tú le sirvas por miedo, Dios quiere que tú le sirvas de corazón, que de corazón tú entiendas el sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario y tú recibas, ¿verdad?, la fe, ¿verdad?, y lo recibas a Él como tu Salvador y como tu Señor.
Amén. So, un pequeño paréntesis, porque es que ciertamente, amado, vemos que Dios inclina los corazones del que Él quiera. Dios lo puede hacer, y Dios estaba teniendo el control en estos momentos de lo que estaba ocurriendo para Él cumplir esas profecías que Él había hablado. Así que las promesas de Dios tienen cumplimiento, esas promesas que Dios había hablado por medio de Jeremías. Me están picando las hormigas. Y la restauración comienza con un despertar espiritual. Vemos que Dios despertó, ¿verdad?, el espíritu de muchos para regresar. La restauración empieza con un despertar. Lo que estaba dormido se despierta. El que está, ¿verdad?, por decirlo así, el que está lejos, el que está en un dormitar espiritual, en un descuido espiritual, vuelve nuevamente a levantarse y vuelve nuevamente a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Así que hubo un despertar en ellos, y ellos, ¿verdad?, fueron movidos porque fue Dios el que trajo ese despertar, porque Dios quería, ¿verdad?, restaurar este pueblo, restaurar muchas cosas espirituales, y restaurar también la ciudad. Gloria al Señor. Así que en Esdras capítulo 2 comienza con la lista de las familias y personas que regresaron a Judá y Jerusalén. Vemos que allí era la provincia del imperio persa. Por eso es que los que regresan eran referidos como los hijos de la provincia. Y se mencionan 11 nombres, aunque en el libro de Nehemías capítulo 7 se mencionan 12. O sea que se está omitiendo un nombre. Hay un nombre que no aparece acá, que es Nahamani, pero vemos que en total eran unos 12, como representando las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pudiéramos decir que sí. Y Zorobabel fue el gobernador nombrado sobre la provincia de Judá. Y es importante resaltar que Zorobabel era de la descendencia real y era heredero del trono de David. Por eso se cree que era Sesbazar. Además de que en Esdras capítulo 5 versículo 16 dice que Sesbazar construyó los cimientos del templo, y ese trabajo en Esdras capítulo 3 versículo 8 se le atribuye a Zorobabel. O sea que seguimos viendo, ¿verdad?, que está bien ligado Sesbazar y Zorobabel, y por eso tenemos esa hipótesis de que están hablando y refiriéndose a la misma persona. En la lista vemos que hay levitas, vemos que hay sacerdotes, vemos que hay servidores. Esto no es solamente una lista con nombres. Dios conocía a cada una de las familias y preservó el linaje de su pueblo. O sea, no se crea que a Dios le sorprendió quienes quisieron irse de vuelta a Jerusalén y quienes quisieron quedarse. Dios sabe todas las cosas. Y están enumerados ahí, ¿verdad?, para memoria, que quisieron regresar, que estuvieron dispuestos a trabajar en la reconstrucción. Y se mencionan también personas que no pudieron demostrar su genealogía sacerdotal y por eso fueron excluidas temporariamente del sacerdocio. No fue algo permanente, sino que requería más investigación y búsqueda de Dios. Necesitaban, ¿verdad?, sacerdotes que consultaran por medio del Urim y el Tumim. Pero, ¿verdad?, esa es otra de las cosas que se cree que, como el arca del pacto, se perdieron y nunca aparecieron luego de la invasión babilónica. Así que el total de los exiliados dice unidos como un solo hombre. Qué lindo que regresaron, pero los que regresaron eran los que querían estar, eran los que estaban unidos, los que estaban dispuestos. Eran 42.360, sin contar los siervos y las siervas, que eran 7.337, y habían también 200 cantores. O sea que pudiéramos decir que en total eran unos casi 50.000 personas. ¿Y qué podemos aprender de este capítulo 2? Que Dios conoce a cada uno y cuenta con nosotros. Dios dijo, estos son los que van. A veces decimos, no, hacía falta que estuviera fulana. Hacía falta que estuviera fulano. No, es que Dios sabía que fulano no venía. Dios sabía que fulana no iba a estar. A Dios le plació que fuéramos nosotros, los que estamos aquí. Estos somos los que Dios sabía que íbamos a estar, y los que Dios está contando para llevar a cabo su plan y su obra. No se preocupe por el que no está. No se preocupe por el que no está. A Dios no le sorprende el que no está. A Dios lo que quiere es que los que estén unidos, estén trabajando, estén dispuestos y lleven a cabo la función.
Y podemos aprender también que toda obra requiere orden, esfuerzo y compromiso. Fíjate que sin la ayuda y la colaboración de todos no iba a ser posible. Es importante que todos estén y que todo el mundo coopere, que todo el mundo trabaje para el equipo. Esdras capítulo 3. Vemos que ya era el mes séptimo, un mes muy especial porque es un mes muy espiritual, ¿verdad? Donde se llevan a cabo unas celebraciones en el pueblo de Israel, como lo que es el Día de la Expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Y vemos que ahí se juntaron como un solo hombre y estaban como líderes de ese proyecto de reconstrucción Zorobabel y Jesúa. ¿Quién era Jesúa, verdad? Jesúa también se podía mencionar como Josué, ¿verdad? Era hijo de Josadac, nieto de Seraías, el sumo sacerdote, a quien Nabucodonosor le quitó la vida en Segunda de Reyes 25. Así que Josué o Jesúa, hijo de Josadac, fue el primer sumo sacerdote después del cautiverio. Así que ellos llevan a cabo ya los sacrificios, comenzaron a reconstruir el altar. Fíjate que comenzaron por el altar. Y esto es bien interesante porque nuevamente nos lleva, ¿verdad? Esto es algo que he tocado mucho en el libro de Crónicas. Comienza por el altar. Comencemos por el altar, que hay que reconstruir. El altar representa relación con Dios. Lo mismo que hizo Elías, lo mismo que hicieron otros personajes de la palabra, comenzaron por el altar porque es muy importante. Comenzaron por restaurar la relación con Dios. Antes de hacer cualquier obra para Dios, primero miremos cómo está nuestra relación con Dios. Vamos a trabajar en nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Así que comenzaron por el altar y lo reconstruyeron en un cimiento antiguo, exactamente en el mismo lugar donde estaba el altar anterior. Y allí celebraron fiesta de los tabernáculos, hubo holocausto cada día por orden, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Habían dado dinero a los carpinteros, a los albañiles, había madera, ¿verdad? También estaban comprando madera de cedro que la traían desde el Líbano, una madera muy duradera, muy buena. Y comenzaron a trabajar con gozo en el templo. Y dice ya que era el año segundo, el mes segundo del regreso de ellos. Ya estaba todos los preparativos, toda la logística, y ahí es que entonces comenzaron a trabajar en la reconstrucción oficialmente, para que veamos que no es decir vamos a reconstruir algo. Es que al ser un pueblo tan numeroso, al tener en cuenta tantos materiales, tantos recursos, había que distribuir las labores. Todo tenía que estar bien organizado. Eso requiere una logística y una planificación tremenda. Vemos que desde que están celebrando en la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo, comienzan entonces en el año segundo. O sea, unos meses después, en el mes segundo del año segundo de ellos haber regresado, ahí es que entonces oficialmente comienzan. Gloria al Señor, para que veamos, amados, que eso no es hacer las cosas por hacerlas a las millas. Y no, cuando vamos a hacer algo para Dios hay que organizarnos, hay que planificarnos, hay que buscar los recursos, hay que, ¿verdad?, recoger el dinero, hay que enviarlo para comprar materiales, hay que transportar los materiales, y tan pronto todo está listo, bien ubicado y bien organizado, es que entonces se puede comenzar. Gloria a Dios. Y dice que ciertamente lo hicieron todo con la mayor prontitud posible, y mientras estaban tirando los cimientos del templo, dice que los jóvenes estaban contentos, había voz de júbilo, había gozo. Sin embargo, los viejitos, ¿verdad?, los de edad avanzada, las personas mayores que habían visto con sus ojos la gloria del primer templo, el templo de Salomón, imagínense, amado, el templo de Salomón, eso fue algo glorioso, eso fue millones de dólares, muchísimo oro. Gloria a Dios, cuando vieron el cimiento que se estaba tirando ahora de este templo, los de edad avanzada estaban llorando. Entonces estaban los jóvenes celebrando, pero estaban los viejitos llorando. ¿Por qué estaban los jóvenes celebrando? Bueno, estaban celebrando porque se estaba llevando a cabo la obra, porque para eso fue que regresaron, para reconstruir el templo, y lo estaban llevando a cabo. Pero ¿por qué lloraban los viejitos? Porque habían visto la gloria del anterior, y cuando miraban el de ahora decían, ay,
O sea, eran lágrimas de decepción, eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de... Amado, un día yo prediqué bajo el tema no menosprecies el día de las pequeñeces. ¿Por qué? Porque, amado, mientras estos ancianos estaban llorando, luego cuando más adelante, me estoy adelantando, pero más adelante cuando el Señor habla, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, y le habla, no verán entonces lo que va a venir después, porque menospreciaron los pequeños comienzos, porque tuvieron en poco lo que yo estaba haciendo. Pero tranquilo, que la gloria que va a venir va a ser mayor que la primera. No estés llorando lo de antes, no estés llorando por lo que tú perdiste, no estés llorando por lo que antes era y ahora, ay bendito, y mira cómo están ahora las cosas. No, ya Dios dijo que la gloria postrera de esa casa va a ser mayor que la primera. Pues entonces no menosprecies los pequeños comienzos. Todos, amados, tenemos que empezar por lo pequeño. Y tenemos que empezar por lo pequeño y darle gracias a Dios. Y cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va confiando lo mucho. No menosprecie nada. No menosprecie lo que esté haciendo Dios en su vida. No menosprecie si Dios le está abriendo puertas y son puertas pequeñas, ¿verdad? Si te envían a predicar a una iglesia pequeña. Si quizás el trabajito que tú tienes pues no es muy significativo, si quizás te consideraron para un puesto en la iglesia que no es tan reconocido, no menosprecies los pequeños comienzos, no menosprecies el día de las pequeñeces. Amén. Aleluya. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que ciertamente antes que todo hay que restaurar nuestra relación con Dios, hay que empezar por el altar. Y vemos también que no debemos menospreciar el día de las pequeñeces. Esdras capítulo 4. Vemos que se levantan los enemigos de Judá y de Benjamín. Querían unirse, querían ayudar a la reconstrucción del templo. Pero ¿sabes qué? Eran gente que no estaban contentos con el regreso de ellos. Eran gente que estaban... ¿verdad? No querían que ellos regresaran y tampoco estaban de acuerdo con que estuvieran reconstruyendo la casa. Sin embargo, se querían unir. Se querían unir, pero no para ayudar prácticamente, era más para hacer daño. Y vemos que estas personas eran samaritanos. O sea, cuando estamos hablando de estos samaritanos primitivos, ¿verdad? Estas personas que fueron traídas a las tierras del reinado de Israel actual desde la caída hacia los asirios, quienes se casaron entre sí con los que quedaron del exilio. Aquí estamos hablando de que los samaritanos eran una mezcla. Los samaritanos eran una mezcla. Y esto no es solamente en este momento, esto continúa hasta los tiempos del Nuevo Testamento y la mayoría de los judíos los despreciaba. Por eso dice que los judíos y los samaritanos no comparten entre sí. Por eso es que la mujer samaritana no entendía por qué Jesús estaba ahí. Y le decía, no, pero es que tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Y también a esto podemos mirar la parábola del buen samaritano. Y es bueno conocer esto para que podamos entender bien esta parábola. ¿Qué era lo que Jesús estaba amonestando? Bueno, que pasó un levita, pasó un sacerdote, que eran del pueblo, eran judíos. Sin embargo, vieron al que estaba en necesidad y pasaron de largo. Pero pasó un samaritano, que se supone que los samaritanos y los judíos no se lleven entre sí, y fue el samaritano el que lo ayudó. El que menos se esperaba que ayudara fue el que ayudó. Por eso es que esta parábola, ¿verdad? Es bueno conocer estos detalles para que podamos entender bien la palabra del Señor. Pero vemos que estas personas eran despreciados por los judíos aún más que los gentiles. Porque si miramos a ver, eran espiritualmente mestizos, eran mezclados. Y así mismo era su fe. No eran completamente creyentes, ¿verdad? Ni seguidores de la ley de Moisés, sino que tenían un poquito de la ley de Moisés, pero también tenían supersticiones, también tenían costumbres de las naciones, ¿verdad? Y así mismo, por eso era que no se mezclaban con los samaritanos. Así que el pueblo rechazó la ayuda de ellos porque no adoraban verdaderamente a Dios. Y vemos que Zorobabel rehusó esa oferta, aunque ciertamente ellos estaban autorizados por el rey Ciro. Mire esto, ellos estaban autorizados por el rey para ayudar. Y aún les hacía falta la ayuda venía bien, hacía falta.
La obra era grande, hacía falta mano de obra, hacían falta recursos. Sin embargo, ellos dijeron no, porque se va a contaminar la adoración, porque estamos haciendo algo para Dios y es importante que los que estén trabajando para Dios estén también a cuentas con Dios, estén bien con Dios, porque esto no es hacer una obra por hacerla. Aleluya. Así que me gustó, ¿verdad? Esa posición de Zorobabel que dijo no es que te estemos excluyendo, no es que nos creamos mejores que ustedes, es que ciertamente no estamos en el mismo espíritu y no podemos estar, si no estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, esto no va a fluir. Así que vemos que entonces los adversarios, como no pudieron ser parte, y ahí es que se revela lo que había en su corazón y sus verdaderas intenciones, entonces los adversarios comenzaron a desanimarlos, a intimidarlos y a enviar acusaciones falsas a los reyes. Enviaron cartas diciendo, ay, mira, esta gente están edificando, pero buscan el libro de las memorias para que tú veas que esta gente tienen fama de levantarse en contra de los reyes. Esta gente tiene fama de que no pagan tributo, de que quieren hacer lo que les da la gana. Piensa a ver si tú quieres que este pueblo se restaure, ¿verdad? Reflexiona a ver si conviene que los dejemos reedificar la ciudad. Y esto provocó, amado, que el rey, ¿verdad?, Artajerjes detuviera la obra. Y se detuvo la obra. Y estuvo detenida por unos 15 años, amado. Así que vemos que ciertamente retrasaron la obra de la casa de Dios, del templo de Dios, pero como la obra es de Dios, nadie la puede destruir. Quizás era un retraso, quizás la obra tardó un poco, pero el propósito de Dios no cambia. Por eso es que cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿verdad? Esto es lo que podemos aprender de este capítulo, pues siempre hay una enseñanza. Cuando tú haces algo para Dios, espera oposición. Ellos estaban felices, ellos estaban de regreso, tenían autorización del rey, tenían ya los recursos, tenían la logística, estaba todo el mundo unido como un solo hombre, y ahí viene el enemigo, ahí viene la oposición, ahí viene siempre. Espérelo, amado. Si usted hace algo para Dios, no va a faltar la oposición, porque el enemigo nunca va a estar contento con que nosotros hagamos algo para el Señor. Podemos aprender también que no toda ayuda conviene. Esa ayuda les iba a contaminar la adoración, y eso implica, amado, que nosotros tenemos que discernir nuestras amistades, nuestras alianzas, nuestras compañías, ¿verdad? Con quién nosotros pasamos tiempo, con quién hablamos, con quién, ¿verdad? Compartimos. ¿Por qué? Porque no toda ayuda y no toda compañía conviene, ¿verdad? Esto es hablando espiritualmente, amado. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y cuando hablamos de nuestro prójimo hablamos de los cristianos y de los no cristianos, del que me cae bien, el que no me cae bien, el que me ayuda y no me ayuda. Son mi prójimo y yo estoy llamado a amarlos como a mí mismo. Pero, ¿verdad?, en este caso estamos hablando de la espiritualmente. Tenemos que discernir, ¿verdad?, las amistades y las alianzas que nos pueden afectar espiritualmente. Antes de detenerlos, trataron de desanimarlos. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Antes de detenerte, busca desanimarte. Porque si te desanimas, si mentalmente te desarmas, pues ya tú mismo te vas a detener. Él no tiene que detenerte, tú mismo te vas a detener. Por eso tenemos que cuidar ¿verdad?, que nada nos robe la fe, que nada nos quite la confianza en Dios, porque si nos desanimamos, amados, ya estamos derrotados, ya perdimos la batalla. Así que el enemigo buscó la manera de que se debilitaran las manos del pueblo. Y vemos que aunque la obra pueda tardarse o detenerse un tiempo, el propósito de Dios no lo detiene y no lo destruye nadie. Y Dios nunca abandona sus planes. Amén. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Meditemos en esta palabra y en cada una de las enseñanzas, porque ciertamente, ¿verdad?, Dios cuenta con cada uno de nosotros para llevar a cabo su plan. Así seamos un remanente, amado. Esto no se trata de cantidades, esto no se trata de números, esto se trata de que los que estén comprometidos con Dios, y los que estén dispuestos a hacer su voluntad. Porque cuando suene la trompeta, ¿qué Cristo va a levantar? Un remanente. No son muchos. Dice que se perderán como la arena del mar. Entonces nosotros queremos ser de ese remanente que va a escuchar la trompeta y se va a ir con él. Amén.
Así que sigamos hacia adelante. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre sea toda la gloria.